Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Métodos de la psicología. En este vídeo voy a realizar algunas explicaciones sobre algunos aspectos fundamentales de la metodología de la ciencia psicológica. Incuestionablemente, la psicología comparte con otras ciencias pues ciertos métodos realmente que son útiles para el propio desarrollo de la actividad psicológica por parte de los psicólogos clínicos y los psicólogos experimentales, etc. Utiliza además el método científico, que es el hipotético deductivo, el que ya, por ejemplo, elaboró y desarrolló Galileo en el siglo XVII y otros muchos científicos. También pues hay que dejar claro que se parece pues, a otras ciencias empíricas, la psicología. También, por supuesto, formula hipótesis para explicar los hechos observados y deduce pues, una serie de consecuencias de los mismos para, de esa forma, contrastar pues esas consecuencias con la propia realidad. En cualquier caso, conviene recordar que el método científico está compuesto por las siguientes fases. Una primera, que es observación fenoménica, observación de un fenómeno, para pues, recoger datos de forma sistemática y de alguna forma identificar el problema y buscar una posible solución. El segundo paso o fase de este método científico pues es la formulación de hipótesis. Por ejemplo, si se hace A, debe producirse B. Posteriormente estaría la contrastación de las hipótesis a través de dos procedimientos principales, que son la verificación, hechos de la experiencia que confirman la hipótesis, o la falsación, cuando la hipótesis no cumple o no se cumple en la experiencia. También, por supuesto, otra fase de este método científico es las leyes que explican los fenómenos, elaboración de leyes, en la medida en que se descubre un cierto orden. Y por último está la teoría, que es el conjunto de hechos, hipótesis y leyes sobre un determinado ámbito de la realidad, por ejemplo, sobre la teoría de la evolución. En este sentido, la psicología pretende ser una ciencia rigurosa, una ciencia lo más exacta y lo más precisa posible, sin ninguna duda, y esto es algo que forma parte de los procedimientos de esta ciencia. En cuanto pues, a otros métodos más específicos de la psicología, se puede señalar, por ejemplo, el método descriptivo, porque diríamos se puede realizar una adecuada observación del comportamiento, incluso mejorar esa observación comportamental, y en la observación de conductas humanas hay que tener en consideración varias cuestiones. Primero, la latencia, que significa el tiempo transcurrido entre un estímulo y la aparición de una respuesta o conducta en relación con ese estímulo. También hay que considerar la frecuencia, el número de veces que aparece la conducta. También la duración, tiempo en que se manifiesta la conducta desde el comienzo de la misma hasta su final. Y por último, la intensidad, fuerza con la que sucede o con la que ocurre la conducta. En ese sentido, pues cuando se observan comportamientos humanos, algunas respuestas a esas conductas no son las adecuadas porque no se formulan bien las preguntas. Por otra parte, hay que analizar muy bien desde qué perspectiva psicológica trabajamos, desde qué nivel de análisis psicológico. Y, por supuesto, la observación no es igual en condiciones de libertad que en cautividad, ni tampoco cuando se observa, por ejemplo, a un individuo alegre o a otro deprimido. En relación con la cautividad, pues se refiere, por supuesto, a animales que estén en cautividad, que no es lo mismo cuando se observa animales, en psicología animal, diríamos en situación salvaje, en la propia naturaleza. Cambia mucho la descripción de esos comportamientos, o puede cambiar radicalmente, podríamos decir. En cuanto al método correlacional, que se utiliza también en psicología, diríamos que las conductas están generalmente encadenadas, relacionadas, una conducta lleva a otra o predice a otra. En ese sentido puede haber correlaciones directas en la conducta, o relaciones directas o correlaciones positivas, porque dos hechos, por ejemplo, pueden aumentar o disminuir en su frecuencia pues según distintas circunstancias. En ese sentido, por ejemplo, hay también correlaciones negativas cuando la relación es inversa, es decir, si una cosa aumenta, disminuye la otra. Por lo tanto, pues muchos aspectos del carácter se pueden medir. Por ejemplo, puede haber
pues una correlación que es definible por observación entre las variables autoestima y depresión. Una persona deprimida suele tener muy baja autoestima. También hay otras formas de correlación, otras variables de correlación, pero a veces una variable correlaciona con otra y no hay una relación causal. La correlación, por lo tanto, es más apta para describir un fenómeno que para explicarlo. Para explicarlo se requiere pues, mayor precisión, mayor profundidad en los análisis, en las observaciones, pues cierto número de comprobaciones, de verificaciones, etcétera, o de observaciones más extensas, más amplias y más profundas en cualquier caso. En este sentido, el método correlacional en psicología pues, puede ser realmente muy útil. Y por último, podemos decir que hay otro método fundamental en psicología, aunque pueda haber más, que es el método experimental. En ese sentido, pues primero hay que partir de la definición de lo que es un experimento. Un experimento es toda observación controlada que sirve para comprobar la verdad de las predicciones que se derivan de una hipótesis. En ese sentido, por ejemplo, se pueden utilizar dos tipos de hipótesis. Hipótesis nula: los cambios realizados por el experimentador en las condiciones de la prueba no alteran el resultado de esta. O hipótesis alternativa: un cambio particular en las condiciones del experimento alterará los resultados de este. Si varía una condición, los resultados también varían. En ese sentido, pues hay muchos tipos de experimentos, de procedimientos experimentales. Por ejemplo, estudiantes que realizan, por ejemplo, un ejercicio a temperatura normal frente al grupo de control. Los estudiantes que realizan el examen a temperatura alta o baja son miembros de grupos experimentales cuya ejecución se compara con las del grupo control, que está a una temperatura normal ni alta ni baja. Y luego pues, se extraen una serie de resultados y de conclusiones. Pero por otra parte, también hay otras formas de investigación en psicología, de estudio de la conducta, porque, por ejemplo, están también pues la muestra, individuos sujetos a una situación experimental, por ejemplo, una muestra que se puede estudiar al azar, estratificado en algunos casos, o también el investigador puede o debe controlar las variables extrañas que puedan influir en el experimento para dar pues, un mayor rigor y una mayor validez a la propia situación experimental. En ese sentido, pues hay distintos procedimientos ya pautados, que ya están descritos, y para conseguir en las situaciones experimentales pues unos resultados satisfactorios, diríamos que tiene que haber una validez interna del experimento, o sea, la existencia de una relación entre variables, y una validez externa que permite la adecuada generalización de resultados a otros sujetos y a situaciones similares. Además, se puede decir que en un experimento controlado las diferencias entre la variable independiente y la variable dependiente, o las diferencias en la variable independiente son la única causa posible para cualquier efecto en la variable que depende de esos cambios de la variable independiente. Y esto permite también establecer relaciones de causa-efecto entre variables. La variable dependiente, por tanto, se ve afectada por los cambios en las variables independientes que modifican el resultado del experimento, podríamos decir. Por lo tanto, en ese sentido, es importante todo esto. Por otra parte, también es verdad que en el campo de las ciencias, por ejemplo, como la antropología, la psicología, pues a veces hay muchas hipótesis, suposiciones, etcétera, y pues en ese sentido hay que entender que pues aunque la psicología sigue buscando cada vez mayor precisión y mayor explicación de los comportamientos, de las actitudes de una manera lo más científica posible, es una tarea ardua, compleja, pero también es cierto que la psicología ha avanzado muchísimo en el siglo XX y en estos primeros 21 años del siglo XXI, y realmente está llegando a unos niveles de precisión, de rigurosidad, de profundidad pues admirable. En cualquier caso, también hay que considerar que podemos decir que pues, siempre se está mejorando la forma de investigar en psicología, lo mismo que pues, en medicina y en otras ciencias,
y realmente pues los que estudian la carrera de psicología ya tienen numerosas asignaturas que pretenden dar pues una cientificidad cada vez mayor a las observaciones de los psicólogos, y esto es algo también pues muy positivo. Muchísimas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.